Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Natalia, soy asistente administrativo de la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente. Damos la bienvenida a nuestra primera jornada de referenciación semestral del año 2022. Agradecemos su interés en referenciarse con nosotros. Bueno, voy a explicar rápidamente. Abajo en la parte inferior de nuestra pantalla vamos a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Esto es un chat donde ustedes podrán consignar sus preguntas. Al finalizar del tema, se dará un espacio de 10 minutos para ser contestadas. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a nuestra jefe de GRD, la jefe Natalie Correa. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Correa. Yo hago parte de la dirección científica de la clínica Imbanaco. Yo soy administradora de empresas, tengo una especialización en estadística aplicada. Hice otros cursos de extensión en Business Intelligence con la Universidad del Rosario y gestión financiera en instituciones de salud. Llevo aproximadamente unos 5 años trabajando con GRDs acá en la clínica Imbanaco. Y a continuación les muestro el contenido de la presentación. Primero, pues les mostraré algo de los antecedentes de los GRDs, la definición como tal y la esencia, cuál es el proceso que tenemos acá en la clínica, el alcance que en este momentico pues estamos dando información, el impacto en la gestión clínica, las variables que estamos usando para medir los indicadores y hacer el seguimiento. Les traigo algunos ejemplos de algunos análisis y principales retos pues que tenemos como proceso. Bueno, entonces dentro de los antecedentes, los grupos relacionados de diagnóstico se crearon en la Universidad de Yale aproximadamente en la década de los 70 en Estados Unidos. La finalidad fue crear una estructura adecuada para poder medir el consumo de los recursos hospitalarios. Entonces se creó pues una herramienta para poder hacer ese análisis, sobre todo pues de la calidad médica y poder saber cuál era o qué tipo de pacientes estaban atendiendo. Lo primero que se realizó fue una agrupación de 23 categorías que llamaron categorías diagnósticas mayores que corresponden a las especialidades o sistemas. Acá en la derecha tenemos pues algunos de los países donde ya pues en algunos casos está muy consolidada la herramienta y se usa como modelos de pago. Pues el ejemplo, digamos que más cercano que tenemos Latinoamérica es Chile con FONASA, que ellos ya llevan como 3 años más o menos, y pues ha sido como un modelo de éxito en este momentico para FONASA de modelo de pago por GRS. Bueno, ¿qué son los grupos relacionados de diagnóstico? Entonces, los GRS son una forma de clasificar pacientes en grupos homogéneos o similares en su parte clínica y en su consumo de recursos. Son mutuamente excluyentes. Cada GR es diferente al otro, pero se hace una clasificación por severidad y está basado exclusivamente en el case mix o la casuística de cada institución, el tipo de pacientes que se atiende y la complejidad. ¿Qué requerimos de primero? Crear un CMBD o un conjunto mínimo básico de datos. Es decir, se extrae la información de la historia clínica electrónica, se crean unas variables, hay unas que son imprescindibles para la clasificación, hay otras que sí la institución las adopta para hacer sus propios análisis. Con estas variables hacemos diferentes análisis pues, de la casuística, tendencias, de acuerdo pues, con los años y la línea base que tengamos de información y podemos hacer análisis de eficiencia clínica porque hay unas normas dentro de la herramienta, dentro del software que nos podemos comparar y podemos saber si somos más o menos eficientes que un estándar internacional. Todo esto para tener una información en la toma de decisiones y poder hacer gestión clínica, comercial y financiera.
Bueno, este es un ejemplo de cómo se realiza la agrupación o cómo es el tipo de algoritmo que usa el software para agrupar. Entonces, básicamente es con el diagnóstico principal o el motivo de atención del paciente con el cual se hace la primera agrupación. Es decir, en este ejemplo, que es un GRD de bronquiolitis y asma, si se codifica cualquiera de estos códigos que están aquí, entonces va a quedar dentro de este GRD. Este es un GRD de tratamiento médico y por eso se agrupa con el diagnóstico principal. Si fuera un GRD de tratamiento quirúrgico, se va a agrupar con el procedimiento principal o el de mayor consumo de recursos. La idea es que quede pues primero codificado el procedimiento o el diagnóstico por el cual se consumió más recursos dentro de esa atención. Y luego viene la clasificación por severidad, que esa la dan los diagnósticos relacionados del paciente. Entonces, entre más diagnósticos relacionados, pues más ajuste de severidad vamos a tener. Entonces, se clasifican 3 niveles, que es baja, moderada y alta. Y de acuerdo con el manual, pues que en este caso es de 3M, tiene ya su score de cada uno de los diagnósticos, que es el ejemplo pues que vemos aquí en este cuadro, donde ya le hace la clasificación del nivel de gravedad y el riesgo de mortalidad dentro de esa atención o de lo que esté codificado. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos unos diagnósticos que si se codifican, entonces ese paciente automáticamente va a quedar con este nivel de gravedad y con este riesgo de mortalidad dentro de los relacionados que se presenten. Y el otro marcador que nosotros usamos es el POA, Present on Admission, que lo que nos hace este marcador a cada uno de los diagnósticos también es saber, poder identificar si el diagnóstico lo traía previamente o lo adquiere dentro del hospital o la clínica, o es un diagnóstico que no está influyendo en esa atención actual, pero es un antecedente importante por el cual se anota. Entonces, este marcador de POA nos ayuda también a la clasificación de severidad y también poder identificar posibles complicaciones intrahospitalarias. Entonces, lo que hace el GRD básicamente es esta figura que ustedes ven aquí. El producto hospitalario pues tiene millones de combinaciones. Lo que se hace es poder organizarlo en grupos homogéneos o ¿para qué se organizan estos grupos homogéneos? Pues para que sea mucho más sencillo medir lo que nosotros estamos atendiendo. Entonces, lo que hace es simplificar la medición. Los GRDs a nivel global, pues nos miden y nos clasifican los pacientes desde la complejidad, los días de estancia, los recursos consumidos y los costos asociados. Nos clasifica la institución porque podemos compararnos con normas internacionales. Hay unos indicadores propios por GRD que medimos, entonces nos permiten saber cuál es ese índice casuístico que tenemos con respecto a alguno de los estándares o alguna de las normas. Tenemos un perfil pues más adecuado de morbilidad de la institución y una estancia media ajustada también de acuerdo con esas normas. A nivel interno, pues podemos hacer gestión de las especialidades, sirve para base de proyectos de optimización, indudablemente mejora los registros clínicos de los médicos, apoyo para toma de decisiones clínicas y comerciales, y algo muy importante es la estandarización de la práctica. Nos ayuda, pues, como son grupos homogéneos, a poder estandarizar un poco esa práctica clínica. Bueno, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos en la clínica? Bueno, sacamos nuestras variables, nuestro CMVD de la historia clínica electrónica en conjunto con la información administrativa, tal como pues, los costos, la facturación, la entidad, el régimen, la procedencia. Entonces de ahí ya creamos nuestras variables, ya de allí pasamos a hacer gestión de la información. En promedio tenemos unos 1.350 egresos al mes. La cual cada uno de esos egresos se codifica, es decir, hacemos un ajuste de
Los diagnósticos relacionados que no estén en código, sino que están escritos por el médico en alguna evolución o en un campo pues, de notas, lo que pues hace la codificadora es poder coger eso que está escrito, volverlo sí de 10 para poder que el software lo pueda clasificar correctamente. Se hace la marcación del PO de cada uno de los diagnósticos y pues eso ya viene también de la mano de la revisión de infecciones y complicaciones. Hacemos pues la validación, la depuración, los mapeos que tengamos que hacer, sobre todo de los procedimientos. Lo incorporamos al módulo de reportes Alcor, que es en este caso el que usamos. Y ya en el BI, en el Business Intelligence, pues ya hacemos todo el tema de parametrización, cruce de las variables para sacar nuestros indicadores que medimos. Hay unos definidos por la dirección científica, hay otros que sacamos también de obligatorio cumplimiento y los que se miden por GREs de eficiencia clínica administrativa. Todo esto pues para hacer ya el análisis de información y reportes y ya pues para toma de decisiones, el seguimiento a los indicadores sirve como insumo para investigación, análisis y gestión de indicadores funcionales y para la gestión comercial igualmente. Usamos el software de 3M, que es el de Sigesa. Usamos dos software, uno que es Alcor, que es para todo el tema de los reportes, y el otro que es el Team Coder, que es el software de codificación de los episodios clínicos. Entonces, este nos ayuda mucho porque tiene muchísimas alertas, nos ayuda en el tema del mapeo de los CUPS al 109. Pues ya tenemos un archivo como tal de todos los CUPS, sin embargo allí hay muchas alertas dentro del software que nos ayuda a que quede mucho mejor ajustado y además nos va haciendo de una vez la clasificación, entonces nos permite saber si ya se presenta o no se presenta error en la agrupación. Esta es una de los pantallazos de ese software que les estoy hablando. Aquí tenemos los diagnósticos, el POA que se le marca a cada uno de ellos, los procedimientos en los códigos siguen 9 y aquí ya vamos teniendo las agrupaciones del GRD, a qué categoría diagnóstica mayor corresponde, qué tipo de GRD es, el peso como tal, que es el indicador pues, de consumo de recursos y en qué clasificación de gravedad y de mortalidad queda. Entonces, digamos que si aquí sale algún error de agrupación, ya podemos acá pues recodificar de una vez ese GR antes pues, de subirlo a nuestro Alcor. Tenemos un personal para la codificación que son auxiliares de enfermería, ese es el perfil que se tiene, y tienen un entrenamiento con el manual de Relaxis, que este manual es, digamos, el estándar para todas las reglas de codificación CIE 10 y CIE 9, que nos lo da la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial. Con este manual pues fue todo el entrenamiento, hemos hecho 2 entrenamientos con este, pues, con este manual con todas las reglas de codificación. La importancia de la marcación del POA que se tiene pues aparte en el Team Coder es que nosotros con este Present on Admission podemos identificar posibles complicaciones hospitalarias, podemos hacer seguimiento a esas estancias hospitalarias de complicaciones o eventos clínicos, hacemos una caracterización de pacientes por diagnóstico de complicaciones, evolución clínica favorable o eventos clínicos, los costos asociados a estos eventos, ajusta la severidad y tenemos alineación pues de fuentes de información con respecto pues a otras fuentes que haya, por ejemplo, del departamento de calidad. El alcance de los GRDs en la clínica, aquí están pues todos los servicios que nosotros pues brindamos información mensual, hay unos informes que sacamos mensual, otros trimestral, otros semestral, pero digamos que a estos servicios sí se los pasamos mensual para hacer un seguimiento de los indicadores, que son básicamente pues los servicios de internación y las especialidades foco que ha identificado la institución.
El impacto en la gestión clínica es que hacemos análisis pues, de las estancias y las tendencias que llevamos de acuerdo pues, con la información que tenemos de línea base. Generalmente comparamos la información mensual en comparativo con el año inmediatamente anterior. Hacemos una comparación con las normas internacionales, costos representativos en los outliers, el peso medio, que este pues es un indicador de consumo de recursos y complejidad. Esto lo sacamos también mensual, lo sacamos por diagnóstico, por GRD, por médico. Hacemos evaluaciones médicas también ajustados al GRD por el mismo nivel de severidad, los costos por periodo, por GRD, por especialidad y por médico, y la mortalidad pues ajustada al riesgo. Dentro de los proyectos pues, que se han realizado por medio de los GRDs o de la información, hemos podido sacar pues, de línea base información pues valiosa para toma de decisiones en los programas de cuidados integrados en cuanto a costos y estancias. En este momentico uno pues de los programas derivados a este cuidados integrados es depresión crónica y ya es un centro pues de excelencia certificado. Programa de falla cardíaca también fue pues como en la misma línea de este programa de cuidados integrados. Ajuste pues del POA, esto fue algo nuevo, desde el 2019 lo estamos realizando. Proyecto de hospitalización de fecha probable de egreso, esto también lo hicimos por medio de las tendencias de las estancias, de toda la información que tenemos desde el 2014, esto lo sacamos por los principales diagnósticos para poder definir de los primeros 5 de todos los servicios, una fecha probable de egreso de acuerdo con el diagnóstico principal que tiene el paciente. La evaluación de desempeño ya lo estamos haciendo pues por GRDs, por unos indicadores de eficiencia clínica como son el índice casuístico y el índice de estancia media ajustada. Esto lo hacemos anual y por cada uno de los médicos sacamos estos indicadores, ya que pues la Joint Commission nos dice que tenemos que tener un comparativo internacional para hacer estas evaluaciones. Y los GRDs pues, son usados en este momento para la gestión clínica y análisis de eficiencia hospitalaria. Creamos unas plantillas, que es lo que están viendo acá, para cada una de las especialidades y de los servicios para identificar y que disminuya esa variabilidad de los diagnósticos, es decir, para una misma patología no se usen pues 10 o más diagnósticos, sino que se disminuya y podamos tener una clasificación un poco más precisa. Estas son las variables que medimos actualmente. Son mensual, con periodicidad mensual. La primera es el índice de estancia media ajustada. El índice de estancia media ajustada es una razón entre nuestra estancia media del hospital y la estancia media ajustada al funcionamiento, es decir, esa estancia media del estándar internacional. Entonces, lo que nos dice este indicador es que si esa estancia es mayor que 1, quiere decir que el hospital está usando una unidad de más en estancia que esa norma por la cual nos está comparando y tiene un peor funcionamiento o menos eficiente, es decir, que la estancia media es mayor al estándar. Y si es menor que 1, registra un mejor funcionamiento o es más eficiente que esa norma internacional. Hacemos también la medición del peso medio en cada uno de los periodos, de acuerdo pues con los GRDs que quedan. Se asigna el peso medio, es un valor que se le da a cada GRD y es una medida del promedio de consumo de recursos dentro de todos los GRDs agrupados. Y pues esta es la fórmula, la suma de todos los pesos de todos los egresos sobre el total pues, de los egresos en ese periodo.
Hacemos un análisis especial a los outliers. Los outliers pues tienen un punto de corte superior y uno inferior. Nosotros pues generalmente trabajamos con los valores extremos superiores para poder analizar pues esas largas estancias y a qué se deben y por qué quedaron como outlier. Y el punto de corte que se maneja es el percentil 75 más 1.5 de desviación estándar. Entonces son esas altas pues que se alejan del promedio, se alejan pues excesivamente de esa estancia media o del promedio general. En la evaluación médica lo que hacemos es analizar el comportamiento médico con un mismo GRE y no solo con el mismo GRE, sino ajustado al mismo nivel de severidad en cuanto a estancias, costos e índices funcionales. Los costos, pues hacemos el análisis por cada GRE, comparativo por periodo, comparativo por estas agrupaciones y los representativos en outliers. Y la mortalidad ajustada al riesgo, entonces definimos los pacientes que quedaron pues, con ese riesgo de fallecer en 1, 2 y 3, y la idea es poder analizar esos que pronto quedaron clasificados en 1, hacer pues un análisis especial porque el deber ser es que esos pacientes que fallecen pues queden como nivel 2 o 3 de la clasificación de mortalidad. Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos de los análisis que realizamos nosotros. Esto, por ejemplo, es nuestra pirámide poblacional del año 2021. Pues esto lo mostramos mensual y con el consolidado pues que va del año. Sacamos el porcentaje, así pues aquí está la distribución por sexo y por edad de cuál es, que dentro del total, pues cuál es nuestro volumen de atención en el sexo masculino y femenino. Adicionalmente, pues hacemos la clasificación de severidad también a nivel general. Entonces, este porcentaje, cómo se distribuye la severidad y miramos, pues comparamos eso, digamos, con nuestra morbilidad, a ver, pues estos porcentajes a qué patologías, pues de qué patologías son, mejor dicho. Entonces tenemos pues la tendencia de nuestro volumen de atención, ¿no?, de los egresos hospitalarios. Esto es 2021 comparado con el 2020. Y adicionalmente mostramos los egresos quirúrgicos que están contenidos pues acá en estos egresos totales de ese año pues de análisis. Aquí está pues la morbilidad, es decir, las agrupaciones, cómo quedaron clasificadas por frecuencia en ese año. Aquí tenemos todo el 2021, lo comparamos con el mismo periodo del 2020, sacamos pues la primera columna con su semaforización de la complejidad por peso medio para saber pues cuáles son esos GREs que más nos consumen de acuerdo pues a todos, con todos, porque es un promedio de acuerdo con toda la clasificación general de ese periodo. Y identificamos también las estancias que quedaron mayor, porque aquí estamos hablando del mismo GRD, esto es por severidad, entonces por eso pueden ver un mismo GRD, o sea, con el mismo nombre, pero la diferencia es que es una severidad distinta. Y miramos dentro de ese mismo GRD cuáles quedaron pues con mayor estancia media. Esta es la estancia media global del 2021, mensual, comparado con el año 2020, y la línea que ven punteada es la norma con la que nos estamos comparando, y aquí identificamos pues en qué meses quedó menor o mayor a esa estancia pues de ese estándar. También lo hacemos por GRD, entonces lo clasificamos entre adultos y pediatría general. Este es pues un informe que nosotros pasamos mensual ya a la dirección médica porque es global, donde tenemos por frecuencia las atenciones y las agrupaciones por GRD, el comparativo en las dos barras con los años y la estancia pues de la norma, que es la línea que ustedes ven allí. Lo mismo hacemos con pediatría. También hacemos pues análisis de la estancia prequirúrgica. Aquí pues no, esto no es una norma, sino que lo que hacemos es un promedio
de lo que llevamos para saber si está por encima o por debajo. El IEMA, que es el índice de estancia media ajustada, que es lo que les explicaba, si da mayor o menor que 1. Hacemos un análisis de los costos. Aquí en este caso lo estamos viendo por trimestre. Cada barra corresponde a un trimestre. Entonces miramos si el costo general promedio por paciente disminuyó, aumentó. Lo mismo miramos por outlier. Digamos aquí este es un GRD de un neonato. Miramos esa estancia media, cuál fue la estancia, perdón, de ese outlier y cuál fue esa representación en el costo general. La evaluación médica, entonces tenemos un mismo GRE ajustado a un mismo nivel de severidad, que en este caso es 2, tenemos los médicos, cuántos fueron los egresos de cada uno de ellos, con cuál estancia se manejó ese GRD, qué es lo que nos dice la norma que debería manejarlo, si tuvieron o no algún alta outlier, cuál fue esa estancia, porque pues generalmente estos son los que nos desvían, entonces la media, y cuál fue ese costo promedio por paciente. Lo hacemos también pues en comparativo por servicios y por año. Aquí pues tenemos todo el año 2019 y el trimestre 1 y 2 del 2020 de los costos. Y sacamos nosotros un boletín. Ese boletín lo sacamos semestral. Este año lo vamos a empezar a hacer trimestral. Este es el último, que es del segundo semestre de 2021. Entonces aquí lo primero que nosotros tenemos pues es nuestra pirámide poblacional, las gráficas de la estancia media y los egresos hospitalarios, y tenemos unos indicadores de gestión clínica, de calidad y seguridad del paciente y los indicadores funcionales. Digamos que este es nuestro boletín que nosotros pues pasamos a todos los coordinadores para que tengan a nivel global cuál pues se está haciendo el comportamiento como tal de los indicadores, y tenemos unos funcionales que son propios de los GRDs, que estos ya nos permiten compararnos con esas normas internacionales, saber cómo estamos y el porcentaje pues de outliers que estamos teniendo. Bueno, entonces para terminar, nuestros principales retos pues siempre va a ser la calidad de datos. Nosotros trabajamos mucho en este tema, hacemos unas auditorías trimestrales en cuanto al registro de la historia clínica electrónica que socializamos con cada uno de los jefes. Tenemos 4 errores que identificamos y que son pues los de mayor impacto para esta agrupación, y estamos haciendo pues un seguimiento con respecto a este tema. La idea es hacer un benchmarking nacional. Ahorita pues con la Asociación Colombiana ellos están pues haciendo un proyecto para que muchos más hospitales ingresen a esta herramienta, y ya teniendo más clínicas podemos hacer un benchmarking en estancias. Nosotros ya lo hicimos en el año 2019 y la verdad pues es un trabajo bastante interesante. Queremos aumentar pues nuestras variables de costos, que ya es un proyecto que llevamos bastante adelantado, para tener pues más minuciosa esas variables y poder mirar mayor impacto. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos llegar? Es a la contratación por GRDs, pues poder tener con esas aseguradoras pues ese riesgo compartido y poder empezar a hacer ese modelo de pago por estos grupos. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Ya pues quedo muy atenta a las preguntas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, empecemos por aquí. Tenemos una pregunta de Daniela Velázquez. ¿Qué sistema de información utilizan? Nosotros usamos el software de Sigesa, el de 3M. Pues si hace sistema de información, pues se está refiriendo a la pregunta. Tenemos 2 software, que es el de TeamCoder, el de codificación, y el de Sigesa, pues que es el de los reportes, y nuestro CMDB sí lo sacamos con nuestro sistema de información propio que se llama SIAM, que es el de la historia clínica electrónica. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Vanessa Castañeda nos pregunta, ¿cuáles indicadores de la gestión clínica se manejan? Tenemos, pues fue los que les expliqué y los ejemplos que habían ahí de los análisis.
es el índice de estancia media ajustada, o sea, los propios de GREs manejamos el índice de estancia media ajustada, el índice casuístico, la estancia media, los outliers, el peso medio de consumo de recursos, la mortalidad ajustada al riesgo y la evaluación médica, pues básicamente para gestión clínica y el impacto pues de los coordinadores, esos son los que tenemos mensual. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Homero Rosero. ¿Con cuál asociación colombiana se puede realizar la referenciación y trabajar en la implementación en GRD? Bueno, yo sé de un proyecto que tiene la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Ellos hicieron un seminario, de hecho, en diciembre y están haciendo un proyecto en conjunto con CIGESA que se llama Start GRD. Están en este momentico en inscripciones, creo que hasta el mes de abril. Entonces, yo creo que en la página de ellos está la información por la ACHS. Y hay una guía, o sea, no hay un decreto como tal que rija pues los R en este momento, pero hay una guía que sí hizo el ministerio, que eso también yo creo que es de fácil consulta. Y se llama Guía de Implementación de GR, esa también es muy interesante porque está paso a paso lo que se debe hacer para la implementación. Muchas gracias. Bueno, por acá seguimos. ¿Cómo garantizan que los especialistas no seleccionen códigos CIE 10 que no estén dentro de los GRDs? Eso lo hacemos con el equipo codificador y capacitaciones continuas con los médicos. Pues tenemos digamos que es un comité que realizamos trimestral, donde mostramos los errores, los más frecuentes y por servicio. Eso es uno. Y dos, con el equipo codificador, que ellas lo que hacen es poder identificar si el médico de pronto pues se le pasó colocar o chequear el diagnóstico principal y quedó un Z, quedó un R, quedó pues una fiebre o un signo síntoma. La idea es poner ese diagnóstico como relacionado y poder mirar de los otros que colocó el médico, cuál es el más específico y ya para que quede la clasificación mucho mejor, lo coloca de primero. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de María Pulido. Nos dice, ¿nos puedes explicar cuáles son las funciones de las auxiliares de enfermería que revisan todas las historias clínicas? Bueno, ellas lo que hacen es revisar uno a uno los egresos hospitalarios, que para nosotros egreso hospitalario es un paciente que esté 24 horas o más dentro de la institución, y miran los códigos que haya colocado el médico y adicionan las comorbilidades que estén en la historia clínica como texto y no como código. El médico, pues nosotros tenemos un campo en la historia clínica de diagnósticos, pero ellos, digamos, colocan alguno de los principales, pero las comorbilidades pueden estar anotadas en diferentes partes de la historia. Entonces, lo que hacen ellas es buscar todo lo que esté anotado como comorbilidad, como antecedente y lo convierten en código. Adicionalmente, hacen la marcación del POA, el Present on Admission, que es lo que les explicaba, si el diagnóstico lo traía o es un diagnóstico que adquieren dentro de la clínica, entonces le marcan de una el no. Y si el diagnóstico es un antecedente, entonces le hacen esas tres marcaciones y poder pues y ajustan pues todos los diagnósticos y los procedimientos también. Muchas gracias. José Ignacio Londoño nos pregunta, ¿cómo se constituye el equipo que lidera el trabajo de los GRD? Bueno, nosotros somos 3 personas que son las 2 codificadoras y soy yo la persona que realiza los reportes, hace las capacitaciones pues a la parte médica o asistencial, y pues hacemos el análisis de información en conjunto también con gestión clínica, que somos los que le pasamos todos los reportes mensuales.
Bueno, Eliana Valencia nos pregunta, ¿cómo es el proceso de la calidad del dato y qué errores verifican en las auditorías? Bueno, nosotros tenemos 4 errores que auditamos porque pensamos que son los de mayor impacto. Uno es el diagnóstico inespecífico de los médicos, que a pesar de que es un error que corregimos dentro de nuestro proceso, la idea es que quede desde el principio bien codificado por el médico tratante, que es el que tiene su paciente. Entonces ese es uno. El otro es la fecha de ingreso o egreso errada, porque nos impactan la estancia hospitalaria. El otro es el tipo de egreso errado, porque pues nos sucede mucho de pronto con la parte de mortalidad, que si está pues mal anotado, nosotros vamos a tener un análisis eficiente en el tema pues de mortalidad. Y el egreso que no se realiza correctamente. Pues eso ya es por nuestro sistema de información propio, que tiene como unos criterios para hacer cierre. Eso también impacta muchísimo en las estancias. Si lo hacen 2, 3 días después, pues van a ser más estancias que nos van a, pues, a desviar el promedio. Entonces, a esos son los 4 que nosotros apuntamos en la auditoría. Bueno, vamos a tratar de contestar la última pregunta. Son las 3:19. Esta referenciación va hasta las 3:20. ¿Quién define los diagnósticos que entran en cada GRD? Los diagnósticos que entran en cada GRD es lo que está en la historia clínica anotado, o sea, no hay, no se adicionan, digamos que eso está en el manual del Relaxis que les hablé, en el entrenamiento de las codificadoras, hay unas reglas y esas reglas están por cada especialidad, entonces ahí dice el orden, por ejemplo, en que deben ir los diagnósticos, que ese sería uno de los temas, y no se adicionan ningún diagnóstico que no esté dentro de la historia clínica, solo lo que esté anotado, sino que lo que se hace y lo que se pule, por decirlo así, es que esos diagnósticos muchas veces es en campo no estructurado, que no se puede captar, pues no se puede automatizar, sino que está escrito. Entonces, eso es lo que hacen las codificadoras, poder volverlo, transformarlo en un código. Jefe, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a los asistentes por haberse interesado en referenciarse con nosotros. Espero que Listo. tengan un excelente día. Con mucho gusto. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.